Hoy quiero comenzar este video haciéndote una pregunta que quizás pueda incomodar un poquito. ¿Es bíblico que yo quiera imponer mi voluntad sobre otra persona, aunque esa persona no esté de acuerdo, aunque se sienta afectada, aunque mi intención sea convencer de que estoy haciendo lo correcto? Porque aquí hay algo que tenemos que aprender a diferenciar. Una cosa es aconsejar, una cosa es enseñar, una cosa es corregir, otra es expresar lo que yo sienta y otra cosa muy diferente es imponerme. Y yo creo que este tema es importante porque como cristianos muchas veces podemos caer en una trampa muy peligrosa. Pensar que porque creemos tener la razón, tenemos el derecho a controlar la decisión de otra persona. Y no, que yo tenga una convicción no significa automáticamente que tengo autoridad sobre esa persona. Que yo crea que algo es correcto no significa que pueda obligarla a hacerlo. Y que yo utilice un versículo bíblico para respaldar lo que estoy diciendo tampoco significa necesariamente que estoy actuando bíblicamente. Porque una cosa es usar la Biblia para transformar nuestro corazón y otra muy distinta es usarla como una herramienta para controlar a los demás. Y hoy quiero hablar precisamente de eso, de la imposición. De esas personas que sienten que todo tiene que ser a su manera. De esas personas que cuando tú dices yo no estoy de acuerdo, sienten que tienen un problema. De esas personas que no saben recibir un no como respuesta. De esas personas que dicen yo lo hago por tu bien. Es que yo sé lo que te conviene. Es que Dios dice, es que si tú fueras obediente. Y terminan convirtiendo una opinión personal en una supuesta orden divina. Pero hoy quiero que vayamos a la Biblia y nos preguntemos, ¿realmente Dios nos llamó a imponernos o nos llamó a amar, enseñar, exhortar y dar espacio para que cada persona responda delante de él? Una cosa es influir y otra cosa es imponer. Yo puedo influenciar sin controlar. Yo puedo decirte, esto es lo que pienso. Esto es lo que la Biblia enseña. Yo considero que debería de evaluar esto. Pero después de decirlo, tengo que entender algo. Tú eres responsable delante de Dios por tus decisiones, no delante de mí. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mira qué fuerte. La Biblia dice que cada uno dará cuenta a Dios. No dice que yo voy a dar cuenta a Dios por ti. No dice que tú vas a dar cuenta de mis decisiones. Dice cada uno. Y esto debería de ayudarnos a entender nuestros límites. Porque hay personas que quieren dirigir la vida de todo el mundo. Quieren decidir cómo deberían de vestirse, cómo deberían de criar a sus hijos, cómo deberían de administrar su dinero, con quién debes de relacionarte, qué debes de hacer, qué no debes hacer, qué debes pensar y hasta cómo debes de sentir. Cuando tú tomas una decisión diferente, inmediatamente aparece el juicio. Eso está mal, eso no es de Dios. Yo no estoy de acuerdo, pero espera, que tú no estés de acuerdo no significa que yo esté obligada a obedecerte. No necesariamente. Y aquí tenemos que aprender algo. No todo desacuerdo es rebeldía. A veces simplemente dos personas piensan diferente. Jesús no obligaba a las personas a seguirlo. Esto me parece fascinante cuando uno mira la manera en la que Jesús trataba a las personas. Jesús invitaba, Jesús enseñaba, Jesús confrontaba, Jesús decía la verdad, pero Jesús no manipulaba. En Mateo 19 encontramos al joven rico. Jesús demuestra algo que necesitaba corregir. Le hablaba directamente. Le dice, ¿qué le falta? Entonces el joven se va. ¿Y qué hizo Jesús? Lo agarró. Lo obligó. Le dijo, tú vas a hacer lo que yo digo. No, Jesús no dijo eso. El joven tomó su decisión. Y esto es importante porque podemos decir, pero Jesús tenía la razón.
Sí, claro que él la tenía. Jesús tenía la razón. Pero aún teniendo la razón, no manipuló la voluntad de aquella persona. Y aquí hay una enseñanza sumamente poderosa. Tener la verdad no me da permiso para controlar a otro. Hay personas que confunden autoridad con control. Y aquí quiero hablarle directamente a alguien. Quizás tú has estado en una relación, en una familia, en una amistad, en una iglesia o incluso en un ambiente de trabajo donde una persona siente que tiene autoridad sobre ti. Y cada vez que tú haces algo diferente a lo que esa persona quiere, viene el conflicto. Porque no hiciste lo que te dijo. Yo te dije que no. Mientras esté conmigo, tú vas a hacer esto. Yo sé más que tú. Yo sé lo que te conviene. Y quiero decirte algo. La autoridad bíblica nunca debe de convertirse en tiranía. Porque una cosa es autoridad y otra cosa es dominio. Jesús dijo en Marcos 10:42 al 43 que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de las personas, pero entre sus seguidores no debía de ser así. Y eso es poderoso. Jesús básicamente está diciendo, no funcionen como funciona el mundo. En el mundo, muchas veces, el que tiene poder manda. El que tiene dinero manda. El que tiene posición manda. El que tiene más edad manda. El que grita más fuerte manda. Pero en el reino de Dios, el liderazgo tiene otra lógica. Jesús continúa enseñando que quien quiera ser grande debe de servir. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿mi autoridad está sirviendo o está controlando? Porque si yo necesito que todo el mundo haga exactamente lo que yo digo para sentir que tengo autoridad, quizás no estoy ejerciendo autoridad. Quizás estoy ejerciendo control. Lo hago por tu bien, no siempre es por amor. Esta frase es muy peligrosa. Yo lo hago por tu bien, porque sí, hay ocasiones en las que realmente queremos el bien de alguien, pero también debemos usar esa frase para justificar cosas que hacen daño. Yo puedo querer tu bien y aún así equivocarme. Yo puedo tener buenas intenciones y aún así estar actuando incorrectamente. Y la Biblia nos da una medida muy clara del amor. Primera de Corintios 13 nos dice que el amor es paciente y es benigno. El amor no busca lo suyo. Y aquí quiero detenerme. El amor no busca lo suyo. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿estoy intentando ayudarte o estoy intentando que tú hagas lo que yo quiero? Porque son dos cosas muy diferentes. Si yo solamente estoy tranquila cuando tú haces lo que yo digo, entonces quizás no estoy buscando tu bienestar. Quizás estoy buscando mi comodidad. No todo lo que yo creo que Dios me dijo, Dios te lo dijo a ti. Este punto quiero decirlo con muchísimo cuidado, porque como cristianos tenemos que aprender a distinguir entre Dios me está guiando personalmente y Dios te está ordenando a ti hacer lo que yo quiero. Son cosas completamente diferentes. Hay personas que dicen, Dios me mostró que tú tienes que hacer esto. Dios me dijo que tú tienes que tomar esta decisión. Dios me dijo que tú tienes que dejar aquello. Y yo te pregunto, ¿dónde está el límite entre una exhortación bíblica y una manipulación espiritual? Porque la Biblia es nuestra autoridad, no mi opinión, no mi emoción, no mi interpretación personal, no mi deseo de controlar. Cuando una persona utiliza constantemente el nombre de Dios para conseguir que otros hagan lo que ella quiere, tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios no necesita yo manipule a nadie para que su voluntad se cumpla. Pablo también habla de no imponer cargas innecesarias.
En Romanos 14, Pablo habla precisamente sobre diferencias entre creyentes, personas que tenían diferentes convicciones sobre ciertos alimentos y ciertos días. Y Pablo no le dice, todos tienen que pensar exactamente igual, les enseña a respetarse. Romanos 14:13 dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y luego dice algo todavía más fuerte. Decidid más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto es importantísimo porque hay personas tan preocupadas por los demás, por demostrar que tienen la razón, que no se preguntan cómo está afectando mi manera de actuar a la otra persona. Y aquí está la diferencia entre tener la razón o tener amor. Yo puedo tener razón en algo y aún así manejarlo mal. Yo puedo decir una verdad de una manera que destruya. Yo puedo defender un principio bíblico con una actitud completamente antibíblica. Eso también hay que examinarlo. ¿Y qué pasa cuando la otra persona se ve afectada? Aquí quiero entrar en una parte bien práctica, porque quizás alguien está pensando, pero si mi decisión afecta a otra persona, ¿entonces qué? La Biblia sí nos llama a considerar al otro. Filipenses 2, del 3 al 4, nos enseña a no hacer las cosas por egoísmo y a considerar también a los intereses de los demás. Eso significa que mi libertad no debe de convertirse en una excusa para lastimar. Pero atención, considerar al otro no significa entregarle el control de mi vida. Yo puedo escuchar tu preocupación, puedo valorar tu opinión, puedo considerar cómo mi decisión te afecta, pero finalmente hay decisiones que me corresponden a mí delante de Dios. Y ahí necesitamos madurar. Porque amar no significa permitir que todo el mundo decida por mí. Y poner límites no significa que deje de amar. ¿Cómo sé si estoy siendo impositiva? Ahora quiero que hagamos algo, porque este mensaje no es solamente para enseñar a esas personas, también es para mí. Pregúntate, ¿me molesta cuando alguien toma una decisión diferente a la que yo recomiendo? Porque si alguien no me hace caso, ¿está siendo rebelde? ¿Utilizo la Biblia para ganar las discusiones? Dios dice cuando realmente lo que quiero decir es yo digo. ¿Me cuesta aceptar un no? ¿Presiono a las personas hasta que finalmente hacen lo que yo digo? ¿Uso culpa, miedo o venganza para conseguir la obediencia? Si algunas de esas preguntas te confrontó, no huyas, porque la confrontación de Dios no viene para destruirnos, viene para transformarnos. Proverbios 27:17 nos dice, hierro con hierro se aguza. A veces necesitamos que alguien nos diga, eso que tú estás haciendo no está bien. Y en vez de ofendernos, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿hay algo de eso que yo tengo que corregir? Y si soy yo la persona que está siendo controlada, ahora quiero hablarle a la otra persona. Quizás tú estás del otro lado. Quizás constantemente alguien intenta imponerse sobre ti. Tú estás cansada. Cada decisión que toma tiene que ser aprobada. Cada opinión diferente provoca una discusión. Cada límite que coloca es interpretado como una falta de respeto. Cada no se convierte en un problema. Y quiero decirte algo. No necesitas vivir bajo la presión de agradar a todo el mundo. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué pregunta? Porque muchas veces permitimos la imposición porque tenemos miedo de decepcionar. Miedo de que se enojen, miedo de que nos juzguen, miedo de que nos llamen egoísta, miedo de que nos digan que ya no somos las mismas personas. Escucha esto, ser a Dios no siempre va a hacer felices
a las personas alrededor de nosotros. Y eso no significa que estamos haciendo algo malo. Hay momentos donde tenemos que decir, te amo, pero no estoy de acuerdo. Respeto tu opinión, pero esta decisión me corresponde a mí. Puedo escucharte, pero no voy a permitir que me controles. Eso también puede hacerse desde el amor. Jesús enseñó con verdad, pero también con gracia. En Juan capítulo 1, verso 14, dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. No solamente de verdad, gracia y verdad. Porque nosotros podemos caer en dos extremos. Un extremo es, no quiero ofender a nadie, así que nunca digo nada. Y el otro extremo es, yo digo la verdad y no me importa cómo tú te sientas. Pero Jesús nos demostró un camino totalmente diferente. Verdad con gracia. Yo puedo decirte la verdad sin humillarte. Puedo corregirte sin destruirte. Puedo confrontarte sin controlarte. Puedo enseñarte sin tratarte como si yo fuera Dios sobre tu vida. Y esto es algo que tenemos que aprender. No necesito imponer la verdad para que la verdad sea verdad. Quiero que te quede con esta frase. La verdad no necesita de mi imposición para seguir siendo verdad. Si Dios dijo algo, sigue siendo la verdad, aunque tú no estés de acuerdo conmigo. Yo no tengo que gritar, yo no tengo que manipular, yo no tengo que amenazar, no tengo que avergonzarte, no tengo que usar la Biblia como un arma. Yo puedo presentar la palabra, puedo enseñar, puedo exhortar, puedo orar y después confiar de que Dios también está trabajando en tu corazón. Porque finalmente yo no soy el Espíritu Santo y esto nos debería de liberar muchísimo. Yo no puedo transformar el corazón de nadie. Yo puedo hablar, yo puedo aconsejar, yo puedo sembrar, pero el que convence y transforma es Dios. Así que hoy quiero dejarte con una última pregunta. Cuando yo entro en la vida de otra persona, ¿estoy construyendo o estoy controlando? Cuando doy un consejo, ¿estoy dejando espacio para que esa persona decida delante de Dios? Cuando corrijo, ¿lo hago desde el amor? Cuando digo que algo es bíblico, ¿realmente está en la Biblia o estoy utilizando la Biblia para respaldar mi opinión? Y si alguien me dice no, ¿puedo respetarlo? Porque quizás el problema no es que otra persona sea rebelde. Quizás el problema es que yo nunca aprendí a aceptar que alguien puede pensar diferente a mí. Y quiero terminar recordándote algo. Dios nos llamó a ser discípulos, no a fabricar personas idénticas a nosotros. Jesús no llamó a sus seguidores para que todos tuvieran la misma personalidad, la misma experiencia o la misma decisiones. Nos llamó a seguirlo a Él. Por eso, si hoy tú eres una persona que constantemente intenta imponerse sobre los demás, quiero decirte, baja un poquito la voz y escucha más. Quizás no necesita tener siempre la última palabra. Quizás necesitas aprender a servir. Quizás necesitas aprender a respetar. Quizás necesitas aprender que amar también significa dejar espacio. Y si tú eres la persona que está siendo constantemente controlada, recuerda, puedes amar a alguien sin entregarle el gobierno de tu vida. Puedes respetar sin someterte a una manipulación. Puedes escuchar sin obedecerlo todo. Y puedes decir no sin dejar de ser cristiana. Que Dios nos dé sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo corregir, cuándo aconsejar y cuándo simplemente confiar en que Él, quien sabe trabajar en el corazón de los demás. Porque al final yo no necesito controlar lo que Dios ya sabe dirigir.
Y quizás hoy la pregunta no es ¿cómo hago para que esa persona me haga caso? Quizás la pregunta es, Señor, ¿qué necesitas cambiar en mí? Porque antes de querer transformar a los demás, quiere transformar nuestro corazón. Y esa transformación comienza cuando dejamos querer imponer nuestra voluntad y aprendemos a someternos verdaderamente a la voluntad de Dios. Si este tema te habló directamente, compártelo con una persona que necesite escuchar eso. Y también dime en los comentarios, ¿tú crees que hemos confundido muchas veces autoridad con imposición? Te leo. Y recuerda, aquí seguimos aprendiendo juntas, creciendo en la palabra y permitiendo que Dios nos transforme desde adentro hacia afuera. Nos vemos en el próximo video.